Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este especial 200.000 suscriptores que la verdad es que es una auténtica maravilla. Hemos llegado en muy poquito tiempo y quiero daros las gracias por apoyar mi canal, por ver mis vídeos, por comentar, por la buena energía que me dais. Estoy en el mejor momento de toda mi vida y hago lo que más me gusta hacer en el mundo, que es investigar, meterme en los casos, vivirlos y compartirlos con vosotros. La verdad es que soy todo agradecimiento, amor y corazón. Y es que lo digo así, suena un poco cursi, pero es que es verdad, es muy de agradecer pues todo el seguimiento que estáis haciendo. Y nada, pues para celebrarlo, como veis me he puesto una chaquetilla así un poco de gala, que bueno, que tampoco es que sea muy cara, ¿no? Pero bueno, oye, pues para celebrar un poquito esto, pues había que ponerse un poquito mejor. Y nada, pues quería celebrarlo con vosotros, con un programa especial sobre casos reales de viajes en el tiempo. Gente que de repente se encuentra con una situación en donde se le saca de la realidad y aterrizan en un instante determinado de su vida, en otro tiempo, en otro espacio. Quiero que lo disfrutéis conmigo, vamos a vivir unas auténticas aventuras, son 10 casos, el 10º es bastante especial y nada, bueno, pues espero que lo disfrutéis tanto como yo. Vamos con el primer incidente, que es uno de los más extraños en toda la historia de la aviación mundial y podría perfectamente encabezar la trama de cualquier episodio piloto de Expediente X o de Fringe, que por cierto son unas series que me encantan. Claro, sería ficción si no hubiese ocurrido en la realidad, porque vamos a hablar de un artículo que aparece en el periódico Miami Herald en el año 1974 contando un hecho asombroso. Y es que vamos a viajar con nuestra máquina preferida hacia la cabina de un avión 727 de la compañía National Airlines. Allí tenemos a un piloto iniciando un contacto por radio con la torre de control del aeropuerto de Miami, en el estado de Florida, y estaba intentando acercarse al aeropuerto y estaban aproximándose de forma rutinaria. La respuesta de la torre de control no se hace esperar. El operador de radio está en estado de pánico, voz temblorosa y tartamudeo, y le indica que debe aterrizar en un lugar fuera del aeropuerto, una carretera destinada a aterrizajes de vuelos para situaciones especiales de peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la misma que se habría utilizado en caso de un secuestro aéreo. Y claro, el piloto recibe esta información y dice, pero si aquí no está pasando nada, los pasajeros van cómodamente sentados, no ha habido ningún incidente a bordo, ninguna sospecha de ningún tipo de bomba en los maleteros, en las bodegas del avión, en un tiempo además en donde no había ocurrido ni siquiera el 11S y lo que serían las cabinas no estarían selladas. El piloto, con una sorpresa total y absoluta, pues decide hacer caso y aterriza sin incidente alguno en la carretera en donde le han destinado para aterrizar, en donde fuerzas especiales de los Estados Unidos están esperando a cierta distancia. Policía, ambulancias, bueno, pero ¿qué estaba pasando? Unas escaleras de salvamento de repente impactan contra la puerta, el avión detenido, militares acercándose, la puerta se abre y entran varios soldados pidiendo a todo el mundo que se calme, lo cual provoca, por supuesto, el efecto contrario y la gente, bueno, pues nada, empieza a decir, ¿pero qué pasa aquí? La rutina de este viaje había sido completamente normal y no había razón para el escándalo, al menos que ellos supiesen desde el interior del avión. Y entonces aquí tenemos a este piloto excitado y nervioso pidiendo explicaciones por radio, pero no se las dan. Los pasajeros esperan impacientes, cada vez más policía alrededor, también los bomberos, todos allí por ellos. Entra de repente el director del avión y va directamente hacia la cabina, cerrando la puerta de la misma, ni siquiera le saluda y va directamente al grano. Le dice, habéis desaparecido durante 10 minutos en el aire. Y claro, el piloto le dice, pero ¿cómo ha dicho usted? Y dice, sí, debería de ver usted el reloj y el del avión. Y entonces el piloto comienza a comparar su reloj con el reloj del avión. El suyo marca las 9:30 de la mañana, pero el del avión marca las 9:20. Entonces, claro, se queda pensando y dice, mira, esto es imposible porque ambos relojes tienen que estar sincronizados. Es
demasiado tiempo para que se atrase de repente y no se había registrado fallo eléctrico alguno durante el vuelo. Entonces el piloto en este momento comprueba el segundero, pues no está parado, va funcionando y pues es evidente, hay 10 minutos de diferencia entre los relojes del avión y los relojes de la tripulación, también los del copiloto, la azafata y todos los pasajeros, para todas las personas que iban en aquel vuelo. El pánico en el aeropuerto de Miami había sido total, y es que los controladores aéreos, según informó el periódico Miami Herald, observaron cómo el eco del radar del avión en las proximidades de Miami desaparecía directamente. Aquel punto del 727 de National Airlines se había desvanecido súbitamente y claro, pensaron que había explotado, que se había caído, que pues evidentemente que podía haber sido un fallo en los radares, pero en el área había otros vuelos que daban perfectamente el eco y entonces desplazaron parte del operativo de emergencias al lugar en donde se pensaron que habría caído cada uno de los restos de aquel avión, pero no encontraron nada. Y es que como por arte de magia, 10 minutos después, el avión, el Eco, apareció exactamente en la misma localización, en las mismas coordenadas y a la misma velocidad con la que había desaparecido. Y eso era un auténtico problema porque el piloto confirmó que en todo momento estuvieron viajando a 800 km por hora y nunca pararon de moverse. Es decir, ese Eco, ese avión, desaparece de los radares. Pasan 10 minutos y vuelve a aparecer en el mismo sitio, pero el piloto dice que en ese punto ellos siguen avanzando y siempre están volando. Habrían visto en los paneles que habría ocurrido algo, pero aparecieron en el mismo sitio y deberían haber aparecido varios kilómetros más adelante. ¿Dónde estuvieron? Lo misterioso para los operadores es que posteriormente otros 3 aviones volaron por el mismo punto y no observaron absolutamente nada fuera de lo normal. Y claro, nada fuera de lo normal, la misma nada de la que hablaban los pilotos, las azafatas, los pasajeros, alguno con un ataque de pánico ya que se enteraron de lo que estaba pasando allí mismo, o las azafatas mismas, ninguna brecha o interrupción en las comunicaciones. ¿Dónde habían estado? Esto es un caso que a día de hoy sigue sin resolverse porque es una desmaterialización súbita de esta realidad hacia lo desconocido, quizá hacia el futuro, quizá hacia el pasado, hacia otro estrato de la realidad, hacia otro universo y siempre moviéndose. Quizá eso signifique que aunque se estuvieron desplazando, no lo hicieron en este punto de esta dimensión, de esta realidad o de lo que llamamos tiempo. El fenómeno es apasionante porque implica una entrada repentina hacia otro punto temporal de la historia, hacia otra realidad, en un vuelo de un avión cuya velocidad de crucero es de 907 km por hora y claro, durante 10 minutos tuvieron que avanzar un máximo de 151 kilómetros. 151 kilómetros recorridos en otra época o en otra dimensión y una salida de esa dimensión que va a parar justo al mismo lugar donde comienza la anomalía. Ningún otro eco de radar en forma de ovni o una aparición de nubes con formas sospechosas, efectos eléctricos inesperados, nada de nada. Una desaparición, 151 kilómetros recorridos y una aparición en el mismo lugar, sin variación en el plan de vuelo, sin percatarse absolutamente de nada. Y un caso absolutamente extremo, tal y como vamos a ver en el segundo, porque tenemos que viajar con nuestra máquina preferida hacia el año 1915 a Saba Bay, en un relato que aparece en un libro de Charles Berlitz que se llama Un mundo de fenómenos extraños. Es un incidente que involucra a 800 soldados de un regimiento británico de la Primera Guerra Mundial en Turquía, en la zona de Saba Bay, en la montaña de la Cota 60, un lugar que poseía cierto valor estratégico. Así que vamos a coger nuestra máquina preferida y nos vamos al 28 de agosto de 1915, un día estupendo, claro, soleado aquella mañana, y entonces tenemos a los turcos ocupando un terreno elevado cerca de la bahía de Subla. La lucha entre ellos y las fuerzas británicas era encarnizada. Estaban los británicos, los neozelandeses y los australianos todos juntos contra los turcos, con numerosas bajas en ambos bandos.
bandos. El regimiento inglés primer quinto de Norfolk se acerca a la cota 60 para reforzar unas posiciones. Los compatriotas los ven llegar de lejos diciendo, ay, pues mira, unos refuerzos, qué bien, necesitamos a más hombres. Esos 800 soldados avanzan por un barranco guardando las lógicas precauciones y en ese momento ocurre algo impresionante, porque en aquel cielo despejado comienzan a aparecer de pronto unas extrañas nubes alargadas y de contornos concretos, un color entre gris y marrón, el de aquellas nubes, y se podría decir que eran inmensas porque llegaron a medir cientos de metros, sobre todo una de las nubes, la más grande, que se aproxima poco a poco al suelo, que parece, es algo parece dirigido. Esa nube parece que baja a la superficie y se posa en ella. Las 8 nubes tenían forma de hogazas de pan y rodeaban el montículo conocido como cota 60, desde el cual los turcos hacían un fuego devastador contra los británicos. Entonces es muy curioso porque esas nubes no se movían a pesar de que había un viento de 8 km por hora que soplaba desde el sur. Entonces aquí tenemos a esos 800 hombres avanzando y por radio el regimiento de Norfolk recibe el peligroso encargo de atacar la cota 60, de atacar la posición turca, y entonces avanzan directamente hacia una de las nubes suspendidas sobre un torrente seco que se llama Kayayak Dere, y entonces se encuentran que esa espesa nube les corta el paso, pero dicen, si solamente una nube no tiene que representar ningún obstáculo, salimos y vamos a por los turcos. Y entonces dicen, mira, podemos dar un rodeo innecesario, y es evidente que si nos metemos aquí no vamos a tener visibilidad, pero el tiempo apremiaba y entonces la tropa prosigue su marcha y comienza a introducirse en ella. Los hombres van penetrando poco a poco en esta espesa nube en columna de A3 hasta que la totalidad de la fila desaparece a la vista de los observadores que tan ilusionadamente estaban esperándoles desde sus posiciones. Pasa casi una hora antes de que la tropa de 800 hombres desaparece dentro de la nube, otros tres, y según los zapadores neozelandeses apostados a 2500 metros de distancia, hubiera sido lo lógico y natural que al poco rato aquella columna hubiese salido por el otro extremo, hubiese salido por el otro lado de aquel nubarrón oscuro, pero no fue así. Ocurrió algo increíble, y es que esta nube tan baja, que tenía 265 metros de longitud y 65 metros de anchura, se elevó lentamente hacia los cielos y desapareció en dirección a Bulgaria. El ejército continuó su marcha por algún camino invisible y no apareció jamás. Después las otras nubes que había con forma de hogazas de pan, fueron esfumándose poco a poco, mientras la más grande y espesa, la que estaba posada en el suelo, la que posiblemente transportó a aquellos soldados a otro estrato de la realidad, pues se elevó lentamente y terminó por desaparecer, junto con todas acabaron desapareciendo. ¿Dónde fueron en su marcha a aquellos soldados británicos de la cota 60? ¿Dónde penetraron? ¿Qué era en realidad aquella inmensa nube compacta y de límites concretos? Muchos investigadores han hablado de que podríamos estar hablando de ovnis, y otros comentan que podríamos estar hablando de un desdoblamiento del tiempo, un fenómeno que se muestra en muchas ocasiones como una niebla y que teletransporta a diferentes personas a otro tiempo, al futuro, al pasado, a otra dimensión, desaparecen completamente y normalmente reaparecen, pero aquí tenemos un caso en el que 800 soldados británicos quizá a día de hoy sigan preguntándose por qué no están disparando en la cota 60 contra los turcos en la Primera Guerra Mundial. Vamos con el tercer caso, que me parece fascinante, y es que a principios del siglo XX, como bien es sabido, hubo un incidente con las señoras Jourdain y Moberly en el Petit Trianon, en Francia, en el Palacio de Versalles, en donde
cayeron en una prolongada experiencia de 15 minutos en donde incluso pudieron ver lo que sería el mundo del siglo XVIII, estuvieron observando lo que les pareció ser pues realmente lugareños de cientos de años antes, e incluso dijeron ver a María Antonieta que estaría pasándolo bastante mal cerca del Petit Trianon en lo que sería un desdoblamiento del tiempo hacia el pasado. Un caso muy poco corriente, y sin embargo medio siglo después hay otra pareja de inglesas a las que vamos a llamar Dorothy Norton y Agnes Norton, para guardar su anonimato, que experimentaron una experiencia impresionante similar. Y es que ellas también estaban de vacaciones en Francia, en este caso en Poix, un pueblecito cercano a Dieppe, y es que en torno a las 5:10 de la madrugada del 5 de agosto de 1955, nos vamos a coger la máquina y nos vamos a la habitación de hotel en donde tenemos a estas mujeres, cada una en su cama, son turistas que están allí, están durmiendo, son las 5:10 de la madrugada, y entonces Agnes se despierta y le pregunta a Dorothy: oye, Dorothy, ¿estás oyendo ese ruido? Y entonces Dorothy lo oía, de hecho lo había estado escuchando antes, se había quedado durante unos 20 minutos como medio dormida, medio despierta, y claro, pues se queda en un momento ahí pensando: ¿qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué está pasando fuera? Y parecía aquel sonido provenir de la playa, y entonces ellas llega un momento en el que dice: pues es que parece un rugido que disminuye, que aumenta. Finalmente enciende la luz y dice: mira, vamos a salir al balcón porque yo no sé qué está pasando, pero no podemos dormir, vamos a ver, vamos a tratar de descubrir la fuente de estos sonidos, unos ruidos cada vez más fuertes. Y de hecho, cuando salen afuera no ven absolutamente nada, pero sí oyen gritos, cañonazos y bombarderos en picado, bombarderos ocasionales, granadas, lanchas de desembarco, gritos humanos de horror, disparos. Agnes decía que aquello parecía casi una transmisión por radio, parecía que eran sonidos como muy lejanos, pero evidentemente eran ondas de sonido, y a veces aumentaban en intensidad y otras veces bajaban lo que sería su volumen. Y es que esto ya les había pasado, porque 5 días antes Dorothy ya se había despertado con un sonido como de hombres cantando y silbando, una marcha militar, pero los sonidos finalmente 5 días antes se habían desaparecido, habían callado cuando cantó el gallo, es decir, sobre las 6 de la mañana, y esta mujer se volvió a dormir. Pero claro, es que 5 días después estaban escuchando lo que parecería ser el desembarco de un regimiento militar en esa playa, pero ellas no veían absolutamente nada, no había ninguna imagen que pudiesen ver, no estaba pasando nada. Era en el año 1951. Y es que resulta que los investigadores de la Society for Physical Research de Londres establecieron un cuadro detallado cuando se enteraron de este caso, en el que compararon el relato de estas mujeres con las observaciones de la incursión sobre Dieppe en la Segunda Guerra Mundial, que había ocurrido el 19 de agosto de 1942, es decir, 9 años antes. Y es que aquellas incursiones del ejército británico comenzaron a las 3:47 de la madrugada, pero se produjo una demora y la primera ola de barcazas llegó a Poix sobre las 5:07, entre las 5:07 y las 5:12 de la madrugada. Justo en ese momento los destructores, en el año 1942, comenzaron a bombardear Dieppe, y justo a esa hora Dorothy y Agnes comenzaron a escuchar 9 años después el sonido de las explosiones. Esto fue cronológicamente corroborado por diferentes expertos en una incursión, por supuesto, totalmente desconocida por las mujeres, sobre todo en el horario y en la cantidad de detalles que dieron. Esto es muy interesante porque estaríamos hablando de que algo ocurre en el tejido del espacio y del tiempo que hace que aquella incursión de 1942 se repita en bucle, al menos a nivel sonoro, 9 años después. Y además es una anomalía en lo que llamamos el tejido del espacio y del tiempo, que se repite con otro testigo en el año 1968. Es una anomalía que replica sonidos del pasado, y en este caso hay un nombre que se llama R.A. Ides, que
informó a la misma Sociedad Parapsicológica de Londres que en unas vacaciones a finales de agosto de 1951, es decir, este hombre tarda 17 años en contar lo que le ocurre, pues estando allí de vacaciones una noche con su familia, resulta que en el este de Dieppe, en una tienda de campaña que está allí, pues con sus chiquillos, allí con su mujer, pues se levantan por un ruido indescriptible que continúa durante varias horas y que ellos decían como que era como un zoológico enloquecido, como una feria, como un recreo de una escuela amplificado y distante. Aquí tenemos esta anomalía que parece conectar diferentes puntos del pasado. En este caso, la Segunda Guerra Mundial, 9 años después, en la misma playa, con 2 testigos, y en el año 1951, es decir, el mismo año en donde estos 2 testigos escuchan esto, pues una familia también escucha lo que parece ser una feria ambulante, quizá del pasado o quizá del futuro. Vamos a ver el siguiente caso, el número 4, un caso de desdoblamiento del tiempo que me parece increíble, que me hubiera encantado vivir, que espero que, vosotros estéis disfrutando igual que yo, porque es que si de repente yo estoy aquí ahora mismo comentando todo esto y doy un salto al futuro instantáneo, a mí me encantaría que me pasara, pero desde luego sería algo perturbador, porque ¿quién hay detrás de estos fenómenos? ¿Quién maneja los hilos de la realidad? ¿Es esto una simulación? ¿Por qué ocurren fallos en el tiempo y por qué los testimonios? Hay cientos de testimonios y yo he estado trabajando muchísimo este año en este tipo de incidentes, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos, vamos al año 1959. Aquí tenemos a un hombre que se llama Bob Wetzel, es un seudónimo, es un militar norteamericano que está destinado en la base aérea de Lowry, en Denver, Colorado, que decide realizar una excursión en coche a Burland. Su esposa vive allí y resulta que dice, está con 2 amigos, oye, que me voy a ver a mi mujer, y entonces los 2 amigos dicen, oye, pues a nosotros nos gustaría pasar el día por allí, incluso conocemos a gente para quedarnos en su casa, nos vamos contigo. Pues vale, muy bien, y se van los 3 en coche y entonces van conduciendo por las afueras de la ciudad de Cheyenne, cuando de pronto una tormenta de nieve impresionante comienza a dejarles sin visión de la carretera. Y entonces, claro, los tíos ahí pues conduciendo y diciendo, mira, que nos vamos a dar un trompazo con el coche, no podemos continuar. Un poco extraño para ser primavera, pero bueno, cosas más raras se han visto en este mundo, piensan ellos. Es algo repentino, un gran temporal, como una espesa niebla que les rodea. Inesperado a más no poder y claro, no podían seguir en su camino hasta esta localidad. Entonces, pues deciden intentar llegar hasta Chokewater, que es el siguiente pueblo, pero aún así no pueden conducir, hay muy baja visibilidad, además la carretera no está bien, siguen conduciendo, pero no por mucho tiempo, porque la niebla, les hace incluso parar el coche. Siguen y cuando peor estaban ya las cosas, de repente se encuentran varios restaurantes en fila, casi ocultos en la carretera, que les venían como caídos del cielo. Y dicen, mira, pues estupendo, vamos a pararnos aquí, nos tomamos algo y esperamos a que esto se levante. Según declaraciones, a la investigadora Deborah Moon, quien se encargó de estudiar este caso, Bob comentó que pararon el coche en el parking del restaurante y entraron en el establecimiento bastante contentos por el hallazgo. Era la hora de cenar, tenían bastante hambre y entonces al entrar se dieron cuenta de que aquello estaba prácticamente vacío. Solamente 3 clientes en el restaurante y las camareras, 2 mujeres jóvenes con largos vestidos blancos, con delantales blancos y también un poco de color negro, que estaban esperando en la puerta. Su atuendo sin duda era de lo más extraño, pero no preguntaron, se pensaron que un poco chapado a la antigua este local. Pidieron unos filetes para cenar y algo de beber, estaban hambrientos, el lugar estaba limpio y aseado y las mujeres sirvieron los platos. Cuando los 3 protagonistas terminaron de comer, pidieron la cuenta y entonces una de las mujeres se la trajo y sorpresa, eran por los 3 menús solo $9, muy barato incluso para 1959. Estaban tan contentos, pues está bien la cuenta, ¿qué me estás diciendo, chavala? Y claro, la chica dijo, no, pues
está bien, son 3 menús, son $9. Y entonces tan contentos estaban ellos que le dejaron a esa camarera y a las otras $5 de propina cada uno. Y entonces, claro, decía la investigadora que el propio Bob le contó que deberíamos haber visto cómo se sorprendieron las camareras, como si nunca jamás nadie les hubiese dado $5 de propina. Les dieron las gracias, les trataron genial, les acompañaron a la puerta y les dijeron que tuviesen cuidado porque todavía estaba nevando con mucha fuerza y que había una niebla que apenas se podía ver. Entonces, nada, los hombres allí encantados de la vida, pues nada, hasta luego, chicas, hasta luego al dueño del restaurante. Y entonces se van al coche. Ya se levanta la niebla, llegan a Burland sin ningún otro contratiempo. Bob se va a ver a su mujer y a sus padres y les comentan que han tardado un poquito más por haber estado en un restaurante. Entonces, en el camino de vuelta al día siguiente, los cuatro, ya con la mujer que se vuelve con el marido, pues deciden volver a Cheyenne y dicen, mira, vamos a parar en el restaurante aquel que nos gustó tanto, además muy baratito, ¿no? Entonces, en el camino de vuelta, el tiempo ya es mucho más claro, el sol brilla con fuerza y Bob recordaba que habían venido bajando desde la colina de Denver hacia el norte y el restaurante era el tercer o cuarto negocio en el lado izquierdo de lo que sería una parte de la carretera. Pero cuando llegan allí resulta que no estaba aquel restaurante, ni siquiera había ningún edificio en el sitio ni en las proximidades, era un terreno yermo, no había nada, cuando antes había toda una cadena de restaurantes. Bob en ese momento no puede creérsele, no nos hemos perdido, esto es el sitio donde estábamos, no puede ser, y además tenía que estar aquí, no daba tiempo a demoler todos estos edificios en una noche, y menos a recoger sus restos. Preguntándose qué había pasado, Bob y uno de sus amigos se dirigen a un puesto cercano de hamburguesas, donde este testigo se encuentra con un señor de avanzada edad, que está allí, pues en su puestecillo, y entonces, pues buenas tardes, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, está aquí vendiendo sus cosas, ¿no? Sí, sí. Pues mire, veníamos buscando un restaurante en el que estuvimos ayer que nos encantó, que había unas camareras majísimas y estuvimos así comiendo, un restaurante de estilo clásico. Y le dice el señor del puestecillo, mire, caballero, eso que me está diciendo usted es imposible. Y entonces dice, no, estuvimos ayer, y dice, mire, hijo, el lugar en el que usted supuestamente estuvo y que me está describiendo, se quemó hace años y años, y esto ha sido un solar desde entonces. Y dijo, Bob, mire, esto es imposible porque yo estuve con unas camareras que iban vestidas de blanco y negro, que me habían servido pues de forma muy cortés, y le dice, hijo, ese lugar se incendió y esas dos mujeres murieron en el incendio, pero eso fue ya hace muchos años. Claro, ellos se quedaron diciendo, es imposible, y aquel hombre sabía de lo que estaba hablando porque llevaba toda la vida allí, y aquel incendio era recordado como uno de los más trágicos sucesos de Cheyenne que había ocurrido en toda la historia. Se habían muerto pues todos los integrantes del staff de lo que sería aquel restaurante. Mirando hacia atrás, estudiando su increíble experiencia, Bob no llegó a recordar nada inusual en aquel restaurante, excepto el bajo costo de la comida, los alimentos y la bebida sin duda eran reales, se los habían comido de manera normal y las dos camareras no mostraron comportamientos anómalos, es decir, no había nada fantasmal ni sobrenatural en toda la vivencia en ninguno de los tres testigos. Estamos en un incidente fascinante porque si no son fantasmas, tenemos un fenómeno del desdoblamiento del tiempo en el que diferentes testigos parecen acceder a un punto del pasado en donde efectivamente sigue existiendo ese restaurante que aún no se ha quemado y de hecho los testigos interactúan con las personas de ese tiempo, comen perfectamente los alimentos de ese punto del pasado, hablan con las camareras y éstas les tratan como a tres viajantes más de su época, cobrándoles lo que costarían 3 menús en el año 1930. Y es que el atuendo que llevaban era el típico de la moda tipi de la década de finales de la década de los 20 y principios de 1930, es decir, un salto de prácticamente 35 años, un desdoblamiento del tiempo que viene tras pasar una impresionante nube que se forma ante ellos y que los sitúa unas décadas antes, y luego al salir pues les vuelve a devolver a su época. Aquí tenemos un caso increíble y lo que más me llama la atención
es la transferencia de materia entre ambos tiempos, porque ellos se comen unos alimentos y vaya que hacen la digestión de esa cerveza de 1930, se comen unos filetazos allí cocinados 30 años antes y no les sientan mal. Bueno, pues estupendo, es una experiencia absolutamente increíble. Increíble como la que vamos a contar en el quinto caso, que espero que estéis disfrutando como yo, porque si existen diferentes fallos en la realidad, también podría estar esto afectando a universos paralelos. Yo entiendo que todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, las importantes, yo por ejemplo cambié de vida hace 2 años, dejé a la pareja con la que estaba y decidí hacer un montón de cambios en la vida, y yo entiendo que podría haber un universo paralelo en el que quizá hubiese hecho las cosas de otra manera, y quizá hay un Vicente Fuentes que a la vez, en este momento, también en este mes de febrero de 2016, esté haciendo otra cosa, otro Vicente Fuentes, quizá otro usted que esté también haciendo otra cosa, ¿no? El tema de los universos paralelos es fascinante porque se crearían con las grandes decisiones de nuestra vida, quizá no por encender una lámpara o no encenderla, eso no tendría incidencia, pero quizá en las grandes decisiones, en los grandes momentos de nuestra vida que tenemos que decidir si irnos a ese trabajo o no, si quedarnos con esa pareja o no, si a lo mejor ir a ese viaje fascinante o no, pues eso cambia y se crean realidades paralelas. Bueno, pues si existen universos paralelos e infinitas versiones de nosotros mismos, ¿sería posible que alguna de ellas hiciera exactamente lo mismo en un momento determinado de su vida? Es decir, que ese otro Vicente Fuentes esté ahora mismo también haciendo un videoprograma, o que ese otro usted esté ahora mismo también viendo el ordenador a un tipo como yo. Bueno, pues vamos a estudiar un incidente extrañísimo ocurrido en el año 1962 a una chica que se llama Tracy King en una granja de Maryland en Estados Unidos. Así que nos vamos con nuestra máquina del tiempo y tenemos a Tracy King de 12 años hablando con su madre, que le manda a la chiquilla ir a recoger palos y ramas de un gran álamo en el patio trasero de su finca. Entonces esa chica sale, un paisaje verde, un ambiente fresco. La chica va vestida con un vestido largo y unos sencillos zapatos. Ahí está recogiendo lo que serían pues los tronquitos y las ramitas húmedas y cargándolos poco a poco en sus brazos, agachada en el suelo. Y entonces, cuando ya tenía suficientes, resulta que la chica se incorpora y acto seguido observa cómo la realidad ha cambiado por completo. Ahora todo es árido y seco, y desde su posición puede ver colinas donde antes había una gran llanura. La chica tiene la sensación de que su gente, su familia, su madre está cerca y de que son los mismos, y de que además la han mandado a hacer exactamente la misma actividad de recoger leña, porque ella tiene leña también en la mano, pero esta es mucho más seca, y además al mirarse se da cuenta de que su pelo es diferente. Antes lo llevaba recogido y algo corto, y ahora su melena es larga y salvaje. Lo ve perfectamente ondeando de forma preciosa con el viento. Y entonces, claro, Tracy King diciendo, pero si yo no tengo el pelo así, yo no tengo este vestido, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Pero soy yo, y sé que mi madre está allí, sé que me están esperando para recoger, y sé que tengo esta leña, pero está seca, no estoy en la vida que debería de tener, no estoy en la Tracy King que realmente me correspondería, pero sí que sabía que era ella. Totalmente sorprendida, observa para abajo, ve la piel de sus muslos y sus hombros, también los ve descubiertos, no llevaba el mismo vestido y le queda muy claro, y además estaba descalza, no tenía los zapatos. La testigo entiende, como decíamos, en ese momento que es ella misma, pero está viendo lo que sería su vida en un lugar diferente, en un universo paralelo diferente, en donde ella estaba realizando la misma actividad. A los pocos segundos, y como si se tratase de un interruptor, estuvo de repente en ese momento todo se desvanece y vuelve a la llanura verde, a sus zapatos y a su vestido largo, con los brazos sosteniendo aquellas ramas
algo húmedas. Jamás volvió a ocurrirle algo igual en toda su vida y, según comentó, estuvo todo el tiempo consciente durante su experiencia, sin ningún tipo de variación, estímulo o elemento externo mientras que duró todo el incidente. Como vemos aquí, el deslizamiento del tiempo ocurrido a esta testigo la sitúa en una vida paralela, en donde ella no está viviendo en el mismo lugar, quizá pues una decisión de los padres, de irse a vivir a otra casa, su aspecto no es el mismo, es decir, ella tiene otro desarrollo a nivel de imagen, quizá incluso a nivel de personalidad, su pelo es diferente, incluso su entorno, como decíamos, tampoco es. Aparentemente la chica tiene la misma edad, es decir, puede ser que ese desdoblamiento del tiempo hacia otro universo paralelo se produzca en el mismo día y no aparece diferencia significativa en la altura, pero llama la atención que no hay ningún detonante, es decir, esto ocurre de repente, como si alguien hubiese cometido un error si estuviésemos hablando de una simulación de un programa informático, ¿no? Como cuando tocamos un botón que no deberíamos haber tocado. Es algo realmente increíble. Luego, por otra parte, a mí me encantaría pensar, o me fascina pensar, que en otro universo paralelo, la segunda versión de Tracy King protagoniza el mismo incidente pero a la inversa. Se habría visto ella en un entorno más verde y llano, con zapatos y con el pelo más corto, tal vez también mirando sus ramas y observando que en vez de estar secas eran húmedas. Como decíamos, pues lo mismo hay una segunda versión de un Vicente Fuentes, o infinitas versiones de mí, y una segunda versión de usted que está ahora mismo viendo como un vídeo de cómo aquella chica de pelo largo pues se encuentra de repente observando la escena de una recogida de ramas secas en aquella granja de Maryland. Es decir, darle la vuelta completamente a la historia. Esto es muy curioso porque la física cuántica sugiere que existen muchas frecuencias vibrando a la vez y que quizá, por ejemplo, los monjes zen sean capaces con su meditación de acceder a todas esas frecuencias. Quizá vayan por ahí los tiros, ¿no? En esas frecuencias habitarían diferentes universos paralelos en donde nosotros estaríamos allí pululando y existirían otros tipos de tierras, un poco como lo que aparece en la serie Fringe. Bueno, vamos con el sexto caso, que me parece una cosa impresionante y es que, miren, vamos a coger nuestra máquina del tiempo hacia Cornwall, en Inglaterra, durante los años 80, y aquí tenemos a un testigo que se llama Lawrence, también es un seudónimo. Normalmente la gente no quiere decir esto porque le corta el rollo de que le vayan a decir algo, o se van a reír de él o algo, ¿no? Bueno, este señor es un hombre que se encuentra filmando un documental en esta mencionada localidad de Cornwall, y al final de un día de grabación pues tiene la idea de ir a un bar a tomarse unas pintas con sus compañeros de rodaje y hablar allí de los siguientes movimientos, viajes, localizaciones, un poco para seguir filmando su documental. Y aquí tenemos a Lawrence, que tiene este plan para confraternizar con su equipo, un merecido descanso, un momento de asueto, unas cervecillas que tampoco le vienen mal a nadie, ¿no? Y en una hermosa tarde de verano, con la luz ya desapareciendo por el horizonte, y Lawrence y sus tres compañeros pues se encuentran con un bar al lado de una pequeña carretera cerca del centro de Cornwall. El plan iba según lo planeado, y entonces llegan ahí dentro y, para su sorpresa, entran y se encuentran en un local hasta arriba de público, todos pasándoselo en grande, conversaciones, ajetreos, un ambiente de camaradería total. Y era extraño porque no había coches aparcados afuera, y que hubiera tanta gente allí dentro, además estando el pub un poquito retirado y aislado, sin otros edificios en las inmediaciones. Podrían haber venido andando, piensan ellos, ¿no? Y entonces se encuentra en un ambiente increíble, gente con un pianista cantando, otros jugando unos viejos dardos, fumando cigarros, varias partidas de cartas entre humo y risas, un ambiente inmejorable, y para colmo pues les reciben de forma espectacular, porque se encuentran que el camarero, nada más que entran por la puerta, les dice: vosotros, venid aquí, vamos a pasarlo bien esta noche. Y entonces, claro, los chicos se quedan diciendo, pues vamos a ver, pero si usted no me conoce, ¿no? Y dice: déjate de no me conoce. Les pone unas cervezas ahí a cada uno y dice: esto, nada, gratis para todos, esta ronda y las que queráis. Y entonces
Me quedan los chicos allí diciendo, pero bueno, pues nada, y nada, pues se ponen a hablar ahí, a lo suyo, con todo el ajetreo y el juergón que había allí, y entonces el buen señor de la barra, cuando van a pagar, le dice que no acepto yo su dinero, no es necesario. La decoración era de los años 40, no había tragaperras, tampoco televisión o máquinas de discos, pero dicen, bueno, gente chapada a la antigua, ¿no? Un pub, pues, de antaño, ¿no? Lo que pasa es que había algo muy raro, porque es que todos vestían uniformes militares. Quizá eran los miembros de alguna película cercana de época, ¿no? De que estuviesen allí filmando, ¿no? Pero claro, ellos sabían que eran los únicos que estaban filmando en Cornwall en aquel momento. Pero de tan buen ambiente, pues los miembros del equipo de filmación pues dicen, bueno, vamos, déjate de historia, vamos a pasarlo bien, se sientan y discuten amigablemente sobre la filmación del día. Y todo el que se acercaba por allí les saludaba, les ofrecía nuevas bebidas, les invitaba a tabaco, ¿no? Y todo el mundo les trataba súper bien. Y entonces finalmente dejan el bar impresionados con ese nivel de amabilidad tan extraño de la década de los 80, en donde ya estas costumbres ya pues no se llevaban, ¿no? Y entonces resulta que regresan al hotel después de 2 horas de haber estado allí, siguen el rodaje al día siguiente y llega la hora de comer y Lawrence dice, oye, vámonos al bar de ayer, que nos trataron súper bien y les devolvemos un poco la hospitalidad, nos tomamos un sándwich o algo, nos tomamos algo allí, ¿no? Entonces dicen todos, vale, vamos para allá. Llegan a la vieja carretera de Cornwall, pero no pueden encontrar el bar. Se aseguran de que es el mismo sitio, pero donde debería haber estado ese edificio no había absolutamente nada. Quizá lo habían cerrado y demolido en tiempo récord. Lo de ayer era una fiesta de despedida, quizás sí, pero no de aquel tiempo, porque con el paso de los años se dieron cuenta de que en su experiencia pues no habían rozado a nadie, no habían tocado físicamente a nadie. Y aunque el bar estaba absolutamente lleno, se dieron cuenta de que no habían tenido lo que podía ser ningún tipo de olor dentro de aquella sala. Y esto es muy interesante. Luego, por otra parte, es muy curioso porque la decoración pertenecía a los años 40. La manera de hablar de aquella gente, sus gestos, los continuos ofrecimientos con todo pagado, era una cortesía propia de mediados del siglo XX, en un entorno que parecía una fiesta que los mandos militares obsequiaban típicamente a los pobres soldados que lucharían posteriormente en la guerra. Una vez que la filmación hubo terminado, Lawrence regresó a Escocia y descubrió que había habido un número considerable de bases aéreas en el área de Cornwall durante la Segunda Guerra Mundial y que el pub estaba situado justo a medias entre todas ellas. Se había producido un desdoblamiento del tiempo en los años 80 que había teletransportado a los 3 testigos a un punto del tiempo situado durante la guerra contra Alemania. Es muy interesante observar ese detalle de no poder interactuar con la gente que hubiera dentro, no podían tocarles, pero esa gente sí podía verles, ya que interactuaron con ellos sin ningún tipo de problemas. Y por otra parte, aquí hay otro tipo de transferencia de materia, otra vez, ¿no? Porque las pintas que se toman, las cervecillas, pues han sido elaboradas con ingredientes de hacía 40 años y ellos se la toman, la digieren y nada, pues sin ningún tipo de problemas, ¿no? Me interesa bastante que una vez más enlaza con una época de drama, la Segunda Guerra Mundial, como si la cantidad de acontecimientos, sensaciones, emociones, dramas e historias personales en conjunto, todas ellas ocurridas en aquella gran confrontación, hubiera creado una anomalía indeleble en el tejido de la realidad. Quizá incluso los ensayos nucleares podrían haber provocado eso, y ese fenómeno se desplazase como ondas, creando anomalías que hacen que de repente diferentes personas se teletransporten a otro punto del pasado, y cuando salen de allí, es decir, es un entorno controlado en donde ocurre eso, y cuando salen ya vuelven a los años 80, bueno, pues realmente siendo un fenómeno que va cambiando de localización y que se presenta como si tuviese unos máximos y unos mínimos en una gráfica. Estos documentalistas, sin saberlo, estuvieron ante el documental de toda su vida, un viaje en el tiempo 40 años antes en un pub que en los 80 no existía y que en los 40 había sido el lugar de celebración de diferentes fiestas de despedida para soldados que desde luego se encontraron en su juerga
a unos tíos de los años 80 que desde luego estaban completamente fuera de contexto y fuera de tiempo. Vamos con el siguiente caso, solamente quedan 4. Es un caso que me parece increíble porque tenemos a un hombre que escribe al investigador Stephen Wagner, que cuenta una historia de que estaba destinado en la base militar de Oscoda, en Michigan, a finales de los años 60. Estaba cerca del Día de Acción de Gracias y muchos de los hombres de aquella base militar pues estaban de permiso para irse de vacaciones, pero ellos no tenían, él y los 5 integrantes de su grupo no tenían familia por allí, estaban casi atrapados en la base y apenas no tenían ni para ganarse la vida. Tenían un permiso de fin de semana, según le contaron a este investigador, pero ninguno de ellos tenía la familia en el estado y se quedaron allí. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a un barracón de los años 60 en esa base, como decíamos, de Oscoda, en Michigan, y tenemos a un grupo de 5 soldados y hablando así un poco de sus cosas, con lo que sería un poco como la Nochebuena o así para nosotros. Y hay uno de ellos que cuenta un secreto que tiene, y es que uno de ellos había encontrado un archivo top secret que se supone que había sido destruido y que por haber tenido contacto con el general de la base, pues él se había encargado de su destrucción, pero se había quedado una copia. Supuestamente esos documentos habían sido destruidos, pero finalmente pues no fue así. Su contenido revelaba información sobre un genio científico matemático que desarrolló una fórmula de forma secreta para el gobierno de los Estados Unidos para el seguimiento y la localización de estos vórtices de tiempo actuales y futuros que hemos estado escuchando, de estas anomalías que parecen viajar y que parecen mostrarse de repente en un momento dado de la historia. Pues un matemático habría descubierto la forma de localizar ese tipo de anomalías y habría realizado un informe para localizarlas y quizá para acceder a diferentes puntos del futuro en provecho del gobierno de los Estados Unidos. Tras haber utilizado su tecnología y haber viajado cientos de años en el futuro, regresó a principios de 1960 completamente loco, según ese informe de ese testigo que tiene de iniciales TN, y se le consideró una amenaza peligrosa para toda la humanidad por haber vuelto con un poder inusitado relacionado con la energía telequinética, es decir, un científico que descubre la manera de localizar los vórtices y las anomalías temporales, que viaja al futuro sabiendo dónde se va a producir, que regresa con una extrañísima capacidad telequinética y que el gobierno, pues evidentemente le considera cuando vuelve una auténtica amenaza. El informe también indicaba que estaba recluido en un aislado terreno de 90 kilómetros cuadrados de tierras estatales en Grayling, Michigan. Entonces dicen, bueno, pues si esto no queda muy lejos de nosotros. Empiezan a observar el informe y aparecen planos con un perímetro de unos 5 metros de alambres de alto, ¿no? Y un perímetro, como decíamos, de 90 kilómetros cuadrados. Pues dicen, mire, yo no sé si esto es verdad, chicos, pero podríamos ir mañana a verlo, ya que tenemos 2 días de descanso. Y efectivamente, dicen todos, vamos para allá, a la aventura. Y allí van, por caminos de tierra, se adentran en el bosque cuando llegan a ese punto de Grayling, de Michigan, y entonces comienzan a andar, viajan a una distancia inmensa, horas y horas caminando, 16 kilómetros, casi está anocheciendo cuando de repente llegan a un punto en el que se encuentran una gran valla de 5 metros de alto y dicen, joder, ya lo hemos encontrado, aquí está. Claro, todos ansiosos y emocionados de descubrirlo, caminan un poquito más por el perímetro hasta que se encuentran con un recinto de alrededor de 30 metros al otro lado de la valla. Parecía ser una pequeña estructura hecha de bloques de cemento pintados de blanco con un techo de tejas de madera, y había además una ventana y una puerta, y es que se había puesto tan oscuro que no sabían si la puerta estaba abierta o cerrada. Pero claro, hay un momento en el que 4 de ellos comienzan a sentirse muy incómodos porque se dan cuenta de que parece que hay algo que está observando desde el otro lado de la ventana. Son como 2 luces, como un par de ojos. Ellos dicen que de color rojizo, mirándoles
fijamente mirando hacia el grupo. Estaban, claro, con un miedo atroz, a punto de volverse a su vehículo, cuando de la nada, el único escéptico, que había uno de ellos que decía: mira, yo no me creo todo esto y tal, yo os estoy acompañando y yo voy a escalar la valla y voy a ir para allá a ver qué es eso, ¿no? Y entonces este escéptico pues sube, ¿no? Va escalando la valla y de repente el testigo le comentó al investigador Stephen Wagner que vio cómo aquel intrépido escéptico, al ir a pasar al otro lado, se quedó suspendido en el aire y después fue despedido como 10 metros, cayendo y rompiéndose el brazo, como si alguien hubiese manejado de forma remota su cuerpo y le hubiese lanzado directamente por los aires para dejar que, bueno, pues evidentemente para evitar que pasara al otro lado de la valla. Aquí tenemos este caso que aparece y que yo, por supuesto, dejo las referencias en el cajetín de este programa, y que es muy curioso porque, claro, los chicos cuando vieron eso rápidamente se fueron de allí como alma que lleva el diablo y nada, pues como si no hubiera un mañana, pues volvieron a la base, se quedaron este secreto y al final este testigo acabó comentando todo esto pues a un investigador que se dedica, igual que yo, al tema de los fenómenos paranormales. Vamos con el octavo caso, que me parece fascinante, y es que tenemos una localidad en Estados Unidos muy, muy extraña que se llama Ong's Hut, que está en Nueva Jersey, que significa el sombrero de Ong, y que fue fundada en algún punto del siglo XIX por un hombre llamado Ong, después de que arrojara un sombrero al aire y este se quedase atrapado en la rama de un árbol. Cuenta la leyenda que hay en esas localidades que él era un hombre siempre muy bien vestido, con un traje y un sombrero de seda, que fundó la ciudad en 1820 y que tenía serios problemas con su sombrero, que no se mantenía en la cabeza y que el hombre siempre iba pues con el sombrero ahí pues en plan mal, ¿no? Ong era un tío bastante raro y nadie sabía ni de dónde venía ni dónde fue a parar, y para ser más exactos, nadie sabe dónde fueron a parar todos los habitantes del poblado después de 1936. Y es que todos eran muy recatados y solo mantenían contacto con los habitantes del mismo pueblo. Gente muy extraña. Allá por 1932, según cuentan los lugareños de las localidades cercanas, las cosas se pusieron más extrañas porque poco a poco la ciudad parecía que iba desapareciendo. A comienzos de 1936 apenas quedaba ya rastro de la ciudad y solo quedaban algunos ladrillos en las afueras de las estructuras que alguna vez se levantaron allí y apenas un viejo cobertizo. Ningún habitante, nada más que el viento que siempre derrotaba el sombrero del buen Ong. 40 años después, resulta que se desarrolla, como bien es sabido, la teoría del caos, que pretende encontrar la relación entre situaciones cotidianas como atarse los cordones o leer un libro y todas las consecuencias que cada una de ellas puede tener. Por ejemplo, vas a atarte los zapatos, te encuentras un libro debajo de la cama, llevas el libro contigo, vas a leerlo a una plaza, una persona pasa, lee el título de la portada, le parece curioso, decide comprar el libro y tiene una idea genial para resolver una enfermedad, y todo eso ha sido porque tú te has parado a atarte los cordones. Bueno, pues la teoría del caos comienza a ganar la popularidad y aquí tenemos a dos gemelos, Althea y Frank Dobbs, que desarrollan una teoría en la que exponen que a través de la conciencia se puede modelar el propio universo, siempre que se tenga la capacidad de controlar el caos y por consecuencia poniendo a disponibilidad del observador el viaje hacia otras dimensiones. En el año 1970 estos gemelos Dobbs habrían llegado a un pueblo abandonado, precisamente a este pueblo de Ong's Hut, con un equipo de científicos especializados en construcciones subterráneas, porque por algún motivo que no está claro y que tiene que ver con una documentación que habrían recibido de forma anónima, los Dobbs tenían conocimiento de que debajo de ese pueblito fantasma, podemos decir, de ese Ong's Hut, había algo que desde luego había reposado allí durante toda la historia, y su corazonada al parecer era correcta, porque los Dobbs, según cuenta lo que sería pues toda la historia, y es casi una leyenda urbana a día de hoy, supuestamente encontraron una especie de búnker, y dentro de esa especie de búnker consiguieron abrirlo y habían descubierto una máquina a la que llamaron
el huevo, por su forma ovoide, que posibilitaba que cualquier hombre pudiera viajar entre distintas dimensiones siendo un dispositivo en el que se podía subir un ser humano. Y de hecho existen a día de hoy algunos esquemas de dibujos en donde habrían hecho o habrían sido ya filtrados, habrían sobrevivido el paso de los años de lo que habrían descubierto los gemelos Dobbs. Prácticamente un aparato que generaba un portal interdimensional para viajar a otros universos paralelos. La degeneración del pueblo de Ong habría sido resultado de la energía que habría sido utilizada en el uso de esa máquina desconocida completamente para la ciencia, esas fluctuaciones ocasionadas por esos experimentos que desde luego pues habrían afectado a la materia. Y es que esto habría sido una paradoja temporal, porque los propios gemelos Dobbs habrían descubierto esa máquina y sus experimentos habrían hecho que en el pasado, no en el futuro, ese pueblo hubiese ido desapareciendo. Una tecnología, como decíamos, completamente desconocida. Aquí tenemos esa historia y bueno, ya estamos terminando, vamos con la última, o la penúltima más bien, y es que tenemos el caso de un soldado que se llama Gil Pérez, que me parece espectacular. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al 24 de octubre de 1593. Estamos en el palacio del gobernador de Filipinas y tenemos a un soldado que no se encuentra muy bien. El hombre tiene que descansar un poco la vista y entonces se apoya en la pared. Ahí está el buen hombre, ahí pues un poco intentando descansar. Vuelve a abrir los ojos y se encuentra en la Plaza Mayor de México, a 16.500 kilómetros de Filipinas. El hombre se queda observando el entorno y puede hablar español, evidentemente. México y Filipinas en ese momento forman parte de la corona. Se queda diciendo, pero bueno, esto ¿cómo es posible? Empieza a preguntar a la gente y llegan las autoridades y le detienen. Y el hombre empieza a decir que no, que él estaba en Filipinas y que de hecho al gobernador de Filipinas le han matado unas horas antes de él haber sido transportado de forma súbita. Claro, las autoridades dicen, este hombre está endemoniado, este hombre nada, y le meten en la cárcel, pero 2 meses después resulta que aparecen unos emisarios del gobernador de Filipinas, del nuevo gobernador de Filipinas, trayendo noticias de que 2 meses antes, justo en el día en el que aparece Gil Pérez en la Plaza Mayor de México, pues había sido asesinado ese gobernador. Y claro, eso no lo podía saber nadie en México. No existía internet, no existían los teléfonos, no había piratas, no había ocurrido de hecho horas antes y era imposible que pudiesen viajar desde Filipinas hasta México con esa información. Nadie podía haberlo sabido. 2 meses después, como decíamos, aquella versión pues fue corroborada y aquí tenemos esa historia de un teletransporte total. Y vamos con el 10º caso, que es usted que acaba de viajar en el tiempo desde el principio del videoprograma hasta ahora. Y es que nosotros viajamos continuamente en una dimensión sin saberlo. Estamos en una dimensión que es el tiempo, pero no sabemos lo que es. Muchas veces miramos para atrás y decimos, joder, ¿cómo ha pasado la vida? Yo ahora tengo 34 años, ¿cómo me ha pasado la vida de repente, ¿no? Y es que es todo subjetivo, no somos conscientes realmente de la dimensión en la que vivimos y yo creo que muchas veces infravaloramos lo que es la dimensión del tiempo y lo que es la vida, ¿no? Entonces, pues sirva este programa, este especial 200.000 suscriptores que estoy contentísimo de haber hecho con todos vosotros, pues para que valoremos esta dimensión que a veces tiene fallos, que realmente disfrutemos de la vida, que estemos con gente que realmente nos proponga situaciones positivas, que huyamos de lo negativo, porque yo he vivido cosas de verdad que son muy jodidas en mi vida y bueno, pues como todo el mundo, supongo, ¿no? Y he aprendido a base de palos que me tengo que alejar de todo aquello en lo que no sea feliz, que es tan fácil y a veces es tan difícil y nos complicamos la vida tanto. Tenemos que valorar el tiempo, la dimensión en donde estamos, porque ya suficientemente difícil es el mundo como para que nos jodamos nosotros la vida eligiendo mal, ¿no? Y ese es realmente pues el 10º caso que quería decirles, que son ustedes y soy yo los que estamos continuamente viajando
en el tiempo. Luego, por otra parte, para terminar este videoprograma y agradeceros muchísimo todo esto, vamos a plantear hipótesis, olas del tiempo capaces de romper en un momento dado y de teletransportar a las personas. Sonidos que aumentan y disminuyen como si fuese algo realmente relacionado con ondas temporales, capaces de conectar con otras épocas, como en el caso del testigo de Francia, ¿no? Los testigos de Francia, esas dos mujeres que decían que se acercaba y se alejaba ese sonido, ¿no? Capaz de ser visual o sonora o las dos cosas, y algunas veces pudiendo transferir materia, pero en otras ocasiones sin poder tocar a los testigos de esa simulación prácticamente, ¿no? Capaces de hacerte protagonista y espectador, y de espectadores estamos hablando porque son 200.000 suscriptores. Os mando un gran abrazo a todos vosotros y nada, pues estaré encantadísimo de seguir mucho más tiempo con algo que me apasiona, que espero que disfrutéis y que desde luego me parece algo maravilloso. Un beso a todos vosotros, muchas gracias, estamos de felicidades y hasta el siguiente videoprograma. Adiós, chicos. Hacia otro universo y siempre moviéndose. Quizá eso signifique que aunque se estuvieron desplazando, no lo hicieron en este punto de esta dimensión, de esta realidad o de lo que llamamos tiempo. El fenómeno es apasionante porque implica una entrada repentina hacia otro punto temporal de la historia, hacia otra realidad, en un vuelo de un avión cuya velocidad de crucero es de 907 km por hora y claro, durante 10 minutos tuvieron que avanzar un máximo de 151 kilómetros. 151 kilómetros recorridos en otra época o en otra dimensión y una salida de esa dimensión que va a parar justo al mismo lugar donde comienza la anomalía. Ningún otro eco de radar en forma de ovni o una aparición de nubes con formas sospechosas, efectos eléctricos inesperados, nada de nada. Una desaparición, 151 kilómetros recorridos y una aparición en el mismo lugar, sin variación en el plan de vuelo, sin percatarse absolutamente de nada. Y un caso absolutamente extremo, tal y como vamos a ver en el segundo, porque tenemos que viajar con nuestra máquina preferida hacia el año 1915 a Saba Bay, en un relato que aparece en un libro de Charles Berlitz que se llama Un mundo de fenómenos extraños. Es un incidente que involucra a 800 soldados de un regimiento británico de la Primera Guerra Mundial en Turquía, en la zona de Saba Bay, en la montaña de la Cota 60, un lugar que poseía cierto valor estratégico. Así que vamos a coger nuestra máquina preferida y nos vamos al 28 de agosto de 1915, un día estupendo, claro, soleado aquella mañana, y entonces tenemos a los turcos ocupando un normal y no había razón para el escándalo, al menos que ellos supiesen desde el interior del avión. Y entonces aquí tenemos a este piloto excitado y nervioso pidiendo explicaciones por radio, pero no se las dan. Los pasajeros esperan impacientes, cada vez más policía alrededor, también los bomberos, todos allí por ellos. Entra de repente el director del avión y va directamente hacia la cabina, cerrando la puerta de la misma, ni siquiera le saluda y va directamente al grano. Le dice: habéis desaparecido durante 10 minutos en el aire. Y claro, el piloto le dice: ¿pero cómo ha dicho usted? Y dice: sí, debería de ver usted el reloj y el del avión. Y entonces el piloto comienza a comparar su reloj con el reloj del avión. El suyo marca las 9:30 de la mañana, pero el del avión marca las 9:20. Entonces, claro, se queda pensando y dice: mira, esto es imposible porque ambos relojes tienen que estar sincronizados. Es demasiado tiempo para que se atrase de repente y no se había registrado fallo eléctrico alguno durante el vuelo. Entonces el piloto en este momento comprueba el segundero, pues no está parado, va funcionando y pues es evidente, hay 10 minutos de diferencia entre los relojes del avión y los relojes de la tripulación, también los del copiloto, la azafata y todos los pasajeros, para todas las personas que iban en aquel vuelo. El pánico en el aeropuerto de Miami había sido total, y es que los controladores aéreos, según informó el periódico Miami Herald, observaron cómo el eco del radar del avión en las proximidades de Miami
desaparecía directamente. Aquel punto del 727 de National Airlines se había desvanecido súbitamente. Y claro, pensaron que había explotado, que se había caído, que pues evidentemente que podía haber sido un fallo en los radares, pero en el área había otros vuelos que daban perfectamente el eco y entonces desplazaron parte del operativo de emergencias al lugar en donde se pensaron que habría caído cada uno de los restos de aquel avión, pero no encontraron nada. Y es que, como por arte de magia, 10 minutos después, el avión, el Eco, apareció exactamente en la misma localización, en las mismas coordenadas y a la misma velocidad con la que había desaparecido. Y eso era un auténtico problema, porque el piloto confirmó que en todo momento estuvieron viajando a 800 km por hora y nunca pararon de moverse. Es decir, ese Eco, ese avión, desaparece de los radares. Pasan 10 minutos y vuelve a aparecer en el mismo sitio, pero el piloto dice que en ese punto ellos siguen avanzando y siempre están volando. Habrían visto en los paneles que habría ocurrido algo, pero aparecieron en el mismo sitio y deberían haber aparecido varios kilómetros más adelante. ¿Dónde estuvieron? Lo misterioso para los operadores es que posteriormente otros 3 aviones volaron por el mismo punto y no observaron absolutamente nada fuera de lo normal. Y claro, nada fuera de lo normal, la misma nada de la que hablaban los pilotos, las azafatas, los pasajeros, alguno con un ataque de pánico ya que se enteraron de lo que estaba pasando allí mismo, o las azafatas mismas, ninguna brecha o interrupción en las comunicaciones. ¿Dónde habían estado? Esto es un caso que a día de hoy sigue sin resolverse porque es una desmaterialización súbita de esta realidad hacia lo desconocido, quizá hacia el futuro, quizá hacia el pasado, hacia otro estrato de la realidad, al año 1974, contando un hecho asombroso. Y es que vamos a viajar con nuestra máquina preferida hacia la cabina de un avión 727 de la compañía National Airlines. Allí tenemos a un piloto iniciando un contacto por radio con la torre de control del aeropuerto de Miami, en el estado de Florida, y estaba intentando acercarse al aeropuerto y estaban aproximándose de forma rutinaria. La respuesta de la torre de control no se hace esperar. El operador de radio está en estado de pánico, voz temblorosa y tartamudeo, y le indica que debe aterrizar en un lugar fuera del aeropuerto, una carretera destinada a aterrizajes de vuelos para situaciones especiales de peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la misma que se habría utilizado en caso de un secuestro aéreo. Y claro, el piloto recibe esta información y dice, pero si aquí no está pasando nada, los pasajeros van cómodamente sentados, no ha habido ningún incidente a bordo, ninguna sospecha de ningún tipo de bomba en los maleteros, en las bodegas del avión, en un tiempo además en donde no había ocurrido ni siquiera el 11S y lo que serían las cabinas no estarían selladas. El piloto, con una sorpresa total y absoluta, pues decide hacer caso y aterriza sin incidente alguno en la carretera en donde le han destinado para aterrizar, en donde fuerzas especiales de los Estados Unidos están esperando a cierta distancia. Policía, ambulancias, bueno, pero ¿qué estaba pasando? Unas escaleras de salvamento de repente impactan contra la puerta, el avión detenido, militares acercándose, la puerta se abre y entran varios soldados pidiendo a todo el mundo que se calme, lo cual provoca, por supuesto, el efecto contrario y la gente, bueno, pues nada, empieza a decir, ¿pero qué pasa aquí? La rutina de este viaje había sido completamente... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este especial 200.000 suscriptores, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Hemos llegado en muy poquito tiempo y quiero daros las gracias por apoyar mi canal, por ver mis vídeos, por comentar, por la buena energía que me dais. Estoy en el mejor momento de toda mi vida y hago lo que más me gusta hacer en el mundo, que es investigar, meterme en los casos, vivirlos y compartirlos con vosotros. La verdad es que soy todo agradecimiento, amor y corazón. Y es que lo digo así, suena un poco cursi, pero es que es verdad, es muy de agradecer pues todo el seguimiento que estáis haciendo. Y nada, pues para celebrarlo, como veis, me he puesto una chaquetilla así un poco de gala,
gala, que bueno, que tampoco es que sea muy cara, ¿no? Pero bueno, oye, pues para celebrar un poquito esto, pues había que ponerse un poquito mejor. Y nada, pues quería celebrarlo con vosotros, con un programa especial sobre casos reales de viajes en el tiempo. Gente que de repente se encuentra con una situación en donde se le saca de la realidad y aterrizan en un instante determinado de su vida, en otro tiempo, en otro espacio. Quiero que lo disfrutéis conmigo, vamos a vivir unas auténticas aventuras, son 10 casos, el 10º es bastante especial y nada, bueno, pues espero que lo disfrutéis tanto como yo. Vamos con el primer incidente, que es uno de los más extraños en toda la historia de la aviación mundial y podría perfectamente encabezar la trama de cualquier episodio piloto de Expediente X o de Fringe, que por cierto son unas series que me encantan. Claro, sería ficción si no hubiese ocurrido en la realidad, porque vamos a hablar de un artículo que aparece en el periódico Miami Herald en el